se sorteó la nueva versión de la UEFA Champions League 24-25 que llega con un nuevo formato, un formato muy diferente al que veníamos acostumbrados, y en este video analizamos un poquito más esos pequeños grandes o grandes cambios que hay entre formato y formato, al menos en esa fase de grupos que ya no existe más. Habrá que acostumbrarse a decir fase de la liga. También estaremos hablando un poco más de esos enfrentamientos que tendremos en esta fase de la liga, contra quienes se enfrentarán los principales clubes europeos, los máximos candidatos, por así decirlo, y al final del video estaré dando mi opinión respecto a este nuevo formato, si mejora o empeora a la UEFA Champions League. Así que arrancamos con el video. Y sí, se sorteó esta nueva Champions League en su formato 24-25 y con un claro cambio a lo que veníamos acostumbrados, pasando de 32 equipos a 36, desapareciendo la fase de grupos y ahora llegando, ¿no?, a esta nueva fase denominada fase de la liga, a la que, como dije antes, nos tendremos que ir acostumbrando, que además hay muchos cambios respecto a la cantidad de clubes, porque con esto de que no exista más la fase de grupos, ahora tendremos una tabla única, es decir, una tabla en la que estarán los 36 clubes que disputarán esta edición, esa fase de grupos que ya no estará más, o sea que cada equipo no estará enfrentando a 3 equipos en esa fase de grupos, sino que estará enfrentando a 8 clubes distintos en 8 partidos, claramente 4 local y 4 de visitantes. Un cambio bastante importante, ¿no?, a lo que veníamos viendo ya en las últimas 2 décadas, con ese formato, ¿no?, de fase de grupos en el que cada equipo se enfrentaba a 3 rivales, ¿no?, de local, visitante, local, visitante y local, visitante, y demás, con este cambio que, como dije, después al final estaré dando mi opinión si realmente mejora a la Champions o la termina empeorando, pero también para explicar un poquito más de este formato, como dije antes, de esa tabla de 36, en el que los primeros 8 estarán clasificando directamente a lo que ya conocemos como octavo de final. Del noveno al 24º, al número 24, se estarán clasificando a ese playoff, que es una también de las nuevas cosas que tenemos en esta UEFA Champions League, un playoff que es muy parecido a lo que, por ejemplo, veníamos viendo en los últimos años en la Europa League, ¿no?, el que bajaban los terceros de la Champions, se enfrentaban contra los segundos de la Europa League. Bueno, ahora es algo parecido, por así decirlo, pero entre el noveno de esa tabla única y el 24º, ¿no?, y desde el 25º el número 36 se estarán quedando afuera. Cada equipo, como dije antes, se estará enfrentando a 8 rivales claramente diferentes en 8 partidos, respetando eso de las localías, ¿no?, 4 local y 4 de visitante. Después, sí, ya de octavos de final en adelante, no, los cuartos, semis y final, va a seguir siendo lo mismo, con la final en sede única. Este año, o el próximo año mejor dicho, toca en Múnich. En eso se mantiene, pero como dije antes, hay un gran cambio en esto de que ya no existe más la fase de grupos y que ahora hay que denominarla como fase de la liga, por esto de la tabla única, y porque dentro de esta fase no se están enfrentando equipos 2 veces. Como dije antes, son 8 partidos ante 8 rivales diferentes. Y para ya empezar también hablando un poco de estos enfrentamientos que tendremos a lo largo de toda esta edición, que hay que decir que esta fase de la liga se va a extender lógicamente que hasta el mes de enero, sabiendo que son 2 partidos más a los que nos tenía acostumbrados, que eran 6 partidos en esa fase de grupos, ahora son 8, o sea que son 2 partidos más, son 2 semanas más que se agregan al calendario, y que lógicamente hacen que esto se extienda hasta el mes de enero, cuando veníamos en las anteriores ediciones, terminaba en el mes de... en la primera semana de diciembre. Bueno, ahora se termina extendiendo un poco más, llegando ya hasta el 2025. Pero como dije antes, vamos a hablar un poquito más en detalle estos enfrentamientos, o a quienes se van a estar enfrentando los principales clubes en el sorteo de hoy, que estuvo sí dividido en esos 4 bombos, divididos en el que cada bombo contenía a 9 clubes. Y bueno, de ahí se fue realizando el sorteo, que hay que decir que se hizo bastante largo, ¿no? Por ahí los anteriores sorteos bajo el anterior formato, por ahí tenían un poco más de dinámica, tenían un poco más de entretenimiento. Ahora ya con este sistema, ¿no?, de que es la computadora o la tecnología quien termina armando estos respectivos cruces, bueno, se terminó siendo por ahí un poco tedioso, un poco largo, pero ya hablando un poquito más en detalle de estos enfrentamientos y hablando puntualmente de los equipos que conformaron ese bombo 1, hay que hablar de lógicamente el Real Madrid, el actual campeón,
que tendrá en su camino al Dortmund, al Liverpool, al Milan, al Atalanta, al Salzburgo, al Lille, al Stuttgart y al Brest. Creo que son 8 rivales o es un camino que tendría que serle no fácil al Real Madrid, pero que tendrá que solventarlo de buena manera y terminar entre esos 8 primeros. Hay enfrentamientos realmente muy bonitos, ese contra el Dortmund, contra el Liverpool, contra el Milan, contra el Atalanta, que justamente se enfrentaron hace 2 semanas en esa Supercopa Europea. Después, bueno, Mbappé volviendo a Francia, no jugando con el Lille, con el Brest, muy lindo enfrentamiento con el Stuttgart. Bueno, creo que eso también es dentro de todo le tocó un buen sorteo al Real Madrid. El Manchester City, y siguiendo con estos equipos del Bombo 1, con el Inter, con el PSG, con el Brujas, con la Juventus, con el Feyenoord, con el Sporting de Lisboa, con el Sparta Praga y con el Slovan Bratislava. Creo que también tienen, ¿no?, sus rivales difíciles, claramente, el Inter, PSG y Juventus. Y después tiene sus rivales que claramente son más accesibles que estos tres. Creo que también es un sorteo que incluso le ha sido más favorable al City que al Real Madrid. El Bayern, que también tiene algunos rivales complicados. Lógicamente que un pequeño detalle, ¿no?, que cada equipo se enfrenta a 2 clubes de cada bombo. Es decir, alguien del bombo 1 se enfrentó o le tocó 2 equipos del bombo 1, 2 del bombo 2, 2 del bombo 3 y 2 del bombo 4. Pero volviendo al Bayern, estará enfrentando al Paris Saint-Germain, al Barcelona, al Benfica, al Shakhtar, al Dinamo Zagreb, al Feyenoord, al Slovan Bratislava y al Aston Villa. Me parece que PSG, Barcelona y el Aston Villa, sobre todo porque es un partido que va a estar jugando en condición de visitante, son, me parece que los más complicados que tiene el conjunto de Vincent Kompany. Hablando del PSG, el City lo tendrá el City, al Bayern, al Atlético, al Arsenal, al PSV, Salzburgo, Girona, Stuttgart. La verdad que a los de Luis Enrique le tocó, me parece que un sorteo bastante complicado. No hay casi rivales demasiado accesibles. Puede ser sí el Salzburgo, pero es un equipo que constantemente ya en los últimos años ha disputado esta Champions, es decir, que tiene experiencia. Después sí, PSV, Girona, Stuttgart, que son equipos, me parece que inferiores al PSG, pero que vienen de hacer muy buenas temporadas. Creo que pueden ser realmente rivales que lo pueden complicar al PSG. Y después, lógicamente, que City, Bayern, Atleti y Arsenal, como dije antes, creo que son... le tocó un sorteo bastante malo, por así decirlo, al PSG, siguiendo con el Liverpool, que tendrá al Real Madrid, que tendrá al Leipzig, que tendrá al Leverkusen, al Milan, al Lille, al PSV, al Bologna y al Girona. Creo que también el Liverpool tiene, ¿no?, su cierta complejidad, sabiendo que tiene esos 4 rivales fuertes, no Leipzig, Leverkusen, Real Madrid, Milan. Después Girona, Lille, que es un equipo que creo que, si bien como parecido al PSG, son inferiores, en este caso al Liverpool, pero que claramente van a dar pelea, que no son equipos extremadamente fáciles. El Inter, que tendrá al Leipzig, al City, al Arsenal, al Leverkusen, a la Estrella Roja, al Young Boys, al Mónaco, al Sparta Praga. Creo que también en este caso el Inter la sacó bastante bien. Es cierto que por ahí de esos últimos 4 clubes, de ese bombo 3 y bombo 4, por ahí el Mónaco es el más complicado, pero lo tiene de local. Así que me parece que no es tan mal el sorteo para el Inter. Para el Dortmund, que tendrá el Barcelona, al Real Madrid, al Shakhtar, al Brujas, al Celtic, al Dinamo Zagreb, al Sturm Graz y al Bologna. Creo que el Dortmund, sacando al Barcelona y al Real Madrid, después le tocó un buen sorteo. No tiene tampoco grandes cucos en el camino. Me parece que el Dortmund, que por ahí en la previa no estaba entre esos equipos que lo podamos poner entre los candidatos a terminar entre los 8 primeros, creo que viendo lo que le tocó, puede soñar con estar o clasificar entre esos 8 primeros e ir directo a octavos de final y saltearse esa fase de playoff, siguiendo con el bombo 1, el Leipzig, con el Liverpool, con el Inter, con la Juventus, con el Atlético, con el Sporting, con el Celtic, con el Aston Villa, con Sturm Graz. Creo que el Leipzig también es un equipo que me parece que junto al PSG termina siendo de los más perjudicados, por así decirlo, o que no tuvieron tanta suerte en el sorteo, porque la verdad que le tocaron 8 rivales complicados. Creo que el más liviano, lógicamente, es el Sturm Graz, pero que es de visitante. Después tendrá que ir a Escocia, tendrá el Aston Villa, el Sporting, que son equipos, me parece que también de niveles similares, y después, lógicamente, el Liverpool, Inter, Juventus y Atlético.
Bueno, ahí al equipo dirigido por Marco Rose no le terminó tocando un buen sorteo. Veremos. Y para terminar el bombo 1, el Barcelona que tuvo con el Bayern, otra vez ya un enfrentamiento que se ha hecho muy común en los últimos años. El Dortmund, la Atalanta, el Benfica, Young Boys, Estrella Roja, Brest y Mónaco estarán enfrentando a 2 franceses y a 2 alemanes. También esto me sirve, ¿no?, para aclarar también que cada equipo tenía como un máximo de 2 equipos o se podía enfrentar a un máximo de 2 equipos de la misma nacionalidad, es decir, que no se podía enfrentar en este caso a otro alemán, no se podía 3 alemanes, por ejemplo, 3 italianos, 3 españoles y demás. Bueno, por eso creo que el Barcelona, dentro de todo también, ¿no?, la sacó bastante bien. Por ahí los más difíciles sí terminan siendo Bayern, Dortmund y Atalanta. Benfica, Mónaco en un segundo plano. Pero bueno, creo que igualmente, como dije antes, de este bombo 1, creo que el PSG y el Leipzig terminan siendo de los más, de los que tuvieron menos suerte. Después creo que el Dortmund por ahí termina siendo de los más beneficiados en este aspecto. Pasando también ya a lo que es ese bombo 2, por ejemplo, hablando del Leverkusen, con el Inter, con el Liverpool, con el Milan, con el Atlético, con el Salzburgo, con el Feyenoord, con el Sparta Praga y con el Brest. Habrá que ver, porque tengo expectativas en ver qué pudo hacer este Leverkusen, que recordemos que la temporada pasada salió campeón de la Bundesliga, de la Copa Nacional, llegó a la final de la Europa League y es un equipo que me parece que juega realmente muy bien y tengo ganas de ver qué pudo hacer en esta Champions. Tendrá duelos muy para medirse, para ver en qué vara está, ¿no? Inter, Liverpool, Milan y Atlético creo que son 4 rivales muy potentes y de los mejores que podía enfrentar este Leverkusen. Después es cierto que Salzburgo, Feyenoord, Sparta Praga, Brest son equipos a los que tendría que sumar de a 3, pero veremos. El Atlético que tendrá al Leipzig, al PSG, al Leverkusen, al Benfica, al Lille, al Salzburgo, al Slovan Bratislava y al Sparta Praga. Creo que también sacando a ese Leipzig, PSG, Leverkusen, después me parece que la puede llevar bien. Veremos el Benfica y el Lille. El Atalanta que tendrá al Real Madrid, al Barcelona, al Arsenal, al Shakhtar, al Celtic, al Young Boys, al Sturm Graz y al Stuttgart. Tiene sus complicaciones, ¿no?, con Real Madrid, Barcelona y Arsenal. Después ver qué tanto le pueden cuánto le pueden dañar Shakhtar y Stuttgart, que saben que son que tendrá que jugar de visitante con ellos. Pero bueno, creo que también es un sorteo interesante para el Atalanta. La Juventus, que creo que también es uno de los equipos con menos suerte en este sorteo, que le tocó el City, el Leipzig, el Benfica, el Brujas, el PSV, el Lille, el Stuttgart y el Aston Villa. La verdad que junto al PSG y al Leipzig habrá que sumarle a la Juventus, ¿no?, como los equipos con menos suerte en este sorteo. El Benfica con el Barcelona, con el Bayern, con el Atlético, con la Juventus, el Feyenoord, Estrella Roja, Boloña y Mónaco. También bastante complicado. El Arsenal con el PSG, Inter, Shakhtar, Atalanta, Dinamo, Sporting, Mónaco, Girona. Creo que también tiene buenos rivales, pero que creo que el Arsenal también es uno de esos equipos que por el actual nivel del equipo va a estar, ¿no?, peleando, ¿no?, por meterse en esos 8 primeros. Bueno, después está el Shakhtar, está el Milan y demás. Del bombo 3 también, ¿no?, con el Feyenoord, con el Sporting, el PSV, el Dinamo, Salzburgo, Lille, Estrella Roja, Young Boys, Celtic. Seguramente estén viendo en pantalla, ¿no?, esos los enfrentamientos que tendrá cada uno de estos equipos. Y por ejemplo, del bombo 4, el Aston Villa tendrá al Bayern, al Leipzig, a la Juventus, al Brujas, al Celtic, al Young Boys, al Boloña, al Mónaco. La verdad que tampoco le tocó un buen sorteo al Aston Villa, no tuvo demasiada fortuna. El Boloña con el Dortmund, con el Liverpool, con el Shakhtar, con el Benfica, con el Lille, con el Sporting, con el Mónaco, con el Aston Villa. Tampoco tuvo mucha suerte el Boloña. El Girona con el Liverpool, con el PSG, con el Arsenal, con el Milan, con el Feyenoord, con el PSV, con el Slovan Bratislava, con el Sturm Graz. El Girona que además está haciendo su debut oficial en esta Champions League, tampoco tuvo demasiada fortuna. Y por último el Stuttgart, que viene a ser una de las grandes revelaciones en el fútbol europeo, con el PSG, con el Real Madrid, con el Atalanta, con la Juventus, con Young Boys, Estrella Roja, Sparta Praga y el Slovan Bratislava. Creo que le tocaron 4 rivales muy fuertes, claramente PSG, Real Madrid, Atalanta y Juventus, que son equipos, me parece que van a ser una buena medida para este Stuttgart, que insisto, que fue una de las grandes revelaciones de la temporada pasada, y que después tiene otros 4 cruces, ¿no?, en los que llega o va a ser el favorito. Bueno, veremos, porque como dije antes,
este cambio de formato me parece que también trae más, lógicamente que trae más partidos, y que ya también hablando un poco, ¿no?, de estos los partidos principales, por así decirlo, que era o que es una de las cosas, ¿no?, por las cuales se terminó tomando esta decisión, más allá de lo económico y de lo que ya sabemos. Creo que también se tomó esta decisión porque en los últimos años la fase de grupos por ahí se terminaba quedando, o no tenía por ahí tanta audiencia, ¿no?, por determinados partidos, sabiendo que por ahí por ejemplo, un Manchester City le tocaba un grupo con 3 equipos realmente muy inferiores, y la verdad que se termina siendo por ahí un poco aburrida esa fase de grupos, porque había grupos en el que había un rival fuerte y 3 un poco más o de menos nivel, y se terminaba siendo un poco tedioso. Por eso creo que también fue uno de los motivos, ¿no?, por los cuales se terminó tomando esta decisión de cambiar el formato, insisto, más allá de lo económico, de los negocios y demás. Creo que fue una de esas, fue uno de los factores que motivaron a este cambio de sistema. Veremos después cómo se va desarrollando, ya también para meterme y hablar un poquito más de lo que es mi opinión respecto a este cambio de formato, que creo que tiene sus cosas positivas, tiene sus cosas negativas, como todo, que a mí particularmente no me termina todavía de convencer. Es cierto que hoy, viendo lo que fue el sorteo, viendo los emparejamientos que quedaron y demás, me terminó por ahí de convencer un poquito más, pero en líneas generales no es un formato que me termina de convencer. Creo que la anterior versión, ¿no?, con su fase de grupos, de 8 grupos, ¿no?, de 4 equipos cada uno, sin esa ronda de playoff y directamente clasificando a octavos de final, con mis gente, creo que también no sé, este cambio obedece a que esa fase de grupos por ahí no tenía tanta audiencia, o no tenía tanta expectativa, y estos partidos, al menos esta fase de liga, creo que sí la va a tener. Pero como dije antes, a mí no me termina de convencer, no me termina de convencer del todo. Creo que el anterior formato ya era el ideal, me pasa que no había que retocarlo tanto. Se terminó retocando sobre todo esto de la fase de grupos, pasando ahora a la fase de liga, pero son más partidos en el calendario. Mucho por ahí nos quejamos de que últimamente hay muchas lesiones, de que los futbolistas llegan a final de temporada muy justos desde lo físico. Lo venimos de ver en la Eurocopa y en la Copa América, como los jugadores no mostraron una buena versión, principalmente por ese gran desgaste que hicieron a lo largo de toda la temporada. Son 2 partidos más en el calendario. Esta fase de liga que se va a extender, como dije antes, hasta el mes de enero. O sea que no va a parar. Estamos acostumbrados a que la Champions en enero no se jugara. Bueno, ahora va a seguir, porque vamos a tener el calendario prácticamente de corrido hasta mayo, que es cuando se va a disputar la final. Insisto, creo que tiene sus pros y sus contras. Para no repetirme, no me termina todavía de cerrar. Después veremos, porque mientras vaya transcurriendo esta nueva edición, me parece que a todos nos va a ir enganchando más, porque después también se puede hacer muchas críticas, muchas quejas, pero después nosotros, que somos los consumidores, los espectadores, después la vamos a terminar consumiendo igual, pese a todas las críticas, pese a todas las cosas que podemos, todas las cosas malas que podemos decir sobre este nuevo formato. Después la terminamos viendo. Entonces hay un poco de, no sé si de hipocresía, pero algo por el estilo, porque más allá de todas las críticas, después la verdad que la Champions termina siendo, creo que el torneo de fútbol a nivel mundial más atractivo, y termina teniendo realmente muchísima audiencia. Por eso, como dije antes, no me termina de convencer, pero creo que como a muchos que están o que tienen mi misma postura o mi mismo pensamiento, creo que a lo largo de la temporada, y viendo cómo se va a desarrollar esta fase de liga, me parece que nos va a terminar convenciendo, porque además hay que recordar que no es el primer cambio que sufre la Champions, que ya sufrió ese cambio, ¿no?, de Copa de Campeones a lo que es justamente hoy la Champions League. No es el primer cambio. Cuando la Champions pasó a o al anterior formato ya de fase de grupos, también hubo cierto revuelo, y después la verdad que nos terminó encantando ese formato. Bueno, ahora este nuevo cambio, insisto, creo que va a ser cuestión de que nos terminemos acostumbrando. Como punto negativo, vuelvo a repetir esto, que lo que más me hace ruido, que son más partidos en el calendario,
que hay equipos que entre las ligas, entre las copas nacionales y los equipos que juegan Champions, Europa League o Conference, son casi no sé cuántos partidos, se van a 60 partidos por temporada. La verdad que es un número realmente muy alto. Como dije antes, también creo que influye mucho en los jugadores, en el tema físico. Bueno, no me quiero repetir en todo lo que dije antes, pero bueno, veremos cómo se va desarrollando a lo largo de toda la temporada. Después también, ya para finalizar, algo, ¿no?, de lo bonito que va a tener esta Champions, me parece que son esos grandes enfrentamientos que por ahí había que esperar hasta el mes de hasta los octavos de final o incluso hasta los cuartos de final en las ediciones anteriores, y que ahora ya vamos a tener prácticamente en septiembre, en octubre, noviembre, diciembre y demás. Por ejemplo, tenemos ya un Liverpool-Real Madrid que lo tenemos ya en las próximas semanas, en los próximos meses. El sábado se estará haciendo el sorteo en cuanto a las fechas y en cuanto contra quién va a estar votando cada equipo, la segunda fecha, tercera fecha y demás. También esto me sirve para aclarar que la última fecha, esa octava jornada, se va a estar disputando en simultáneo, esos 18 partidos. Veremos cómo lo termina armando la UEFA para meter todos esos partidos en un mismo día. Calculo que en diferentes horarios, pero bueno, veremos cómo se termina armando. Pero como dije antes, tendremos Liverpool-Real Madrid, Real Madrid-Dortmund, Real Madrid-Milan, City-Inter, PSG City, Juventus City, Bayern PSG, Barcelona Bayern, PSG Atlético, Arsenal PSG, Liverpool Leverkusen, Milan Liverpool, Inter Arsenal Leverkusen, Inter Dortmund Barcelona. Tendremos grandes enfrentamientos y no habrá que esperar hasta los octavos de final o hasta los cuartos de final, sino que ya los tendremos, como dije antes, ya en septiembre, que es cuando arranca. Creo que, si no estoy mal, arranca el 17 de septiembre esa primera jornada. O sea que estos enfrentamientos los tendremos dentro de las próximas semanas y no tenemos que esperar hasta el próximo año, ¿no?, cuando arrancan ya las eliminatorias. No mucho más. Como dije antes, creo que a los que por ahí no nos termina de convencer, a la larga nos va a terminar gustando y nos va a terminar de convencer al 100%. El tiempo dirá si esto es así o no, pero bueno, igualmente los leo en comentarios con sus opiniones respecto a este cambio de formato. Si creen que está bien, si creen que no era necesario, qué cosas por ahí ustedes le cambiarían, ¿no? Por ahí alguno me puede decir que por qué 36 clubes podría haber sido de 32 y cambiar ese formato de fase de fase de grupos y seguir o ser fase de liga, pero no con 36 sino con 32 clubes como se venía haciendo. Bueno, insisto, todo lo que quieran decirme en comentarios respecto a este nuevo formato. También ya después, ya cuando esté por arrancar oficialmente esa primera fecha, estaremos hablando un poquito más en detalle sobre los candidatos. Pero bueno, como dije, eso es un tema para otro video. Pero como dije, los leo en comentarios con sensaciones de lo que les haya dejado esta fase de grupos y el sorteo en particular. No mucho más, como siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó. Soy Matías Tejeda y nos estaremos viendo en un próximo video.